por ese sacrificio maravilloso, poderoso, Señor, que nos redime, Padre, porque tú tomaste nuestro lugar y por lo tanto nosotros tomamos tu lugar en esta tierra, Señor. Por lo tanto, Padre, te pido que ayudes a tu iglesia a que viva para ti, a que sea luz en sus hogares, Señor. Padre, inquiétalos a través de tu Espíritu Santo para que realmente sean la sal de este mundo, comenzando por sus casas, Señor. Que en sus casas realmente el Evangelio, tu palabra, Señor, tu sacrificio, cobre vida realmente, Señor. Padre, que ellos vean que esto es una fe activa, que es una fe poderosa, que es una fe que comienza trastocando y cambiando, Señor, los corazones, Señor, las vidas, los caracteres, Padre, para que realmente vean un testimonio vivo y real de ti, Señor, que esto no es simplemente una religión más, sino que es una relación viva con el único Dios verdadero, Señor, y su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Ayuda así a tu pueblo a tener una convicción genuina, Señor, a tener una fe vibrante, viva, activa, Señor, que pueda afectar a todos los que le rodean en todo momento, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y es que precisamente cuando nosotros los cristianos realmente empezamos a vivir la palabra, es que podemos hablar de testimonio a lo que nos rodea. Si el cristiano no vive la palabra, no va a haber un testimonio palpable en los alrededores. ¿Quiénes son los primeros que tienen que ser afectados? Los que están cerca de nosotros. Esos son los primeros que tienen que ser afectados. Esos son los primeros que a través del testimonio que ellos ven, que ellos perciben, que ellos oyen de nosotros, tienen que ser afectados. Eso es así. Hoy vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada de forjados y no improvisados, porque hay una historia muy particular, muy puntual, en donde podemos ver muchos aspectos. Y yo siempre que he escuchado esta historia, siempre le dan ese enfoque humanista, ese enfoque motivacional de marketing evangélico, cuando realmente, definitivamente, vemos cómo Dios forja la vida de una persona, no improvisa con nadie, para poder que esa persona llegue a cumplir el propósito de su vida. Es una parte fundamental de la vida de todo creyente, y hay dos preguntas existenciales en el ser humano que solo tienen respuesta cuando llegamos a Cristo, y son: número uno, ¿quién soy yo? Y esto no me estoy refiriendo a la parte biológica, de que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres hija de fulano o eres hijo de sutaneo. Eso es aquí, es parte de la identidad, sí, claro, por supuesto. Pero estoy hablando de esa identidad que va más allá del plano físico, del nombre que te pusieron, del apellido, de la familia, del apellido que tienes, de la clase social donde Dios te permitió estar. No, estoy yéndome más allá. Estoy yéndome a esa incógnita que está en lo profundo de nuestro ser, que por mucho que tú te formaron, te educaron, fuiste a la universidad, experimentaste, hiciste deporte, lo cual las cosas que Dios te permitió, pero hay esa inquietud dentro que te incomoda y que te dice realmente ¿para qué vas en este mundo? Y esa es la otra parte de la pregunta, porque una está agarrada de la otra. Tu identidad está intrínsecamente estrechada con un propósito de vida. ¿Para qué estás en la tierra? ¿Para qué fuimos creados? No fue simplemente ya la excusa natural de que, bueno, mi papá y mi mamá quisieron tener muchos hijos y aquí nací yo. No, es realmente lo que le da sentido a nuestra vida. Y creo que esta historia nos va a permitir entender cómo Dios precisamente forja nuestra vida para darnos una identidad, por supuesto, pero también, sobre todo, para poder llegar a comprender y a realizar el propósito de nuestra vida. Vámonos a Génesis 37, y como lo dije la semana pasada, Dios usa responsabilidades terrenales para enseñarnos sobre propósitos divinos. Y en este caso vamos a ver cómo Dios usa situaciones terrenales para formar, en este caso, la vida de esta persona, un liderazgo necesario para un tiempo determinado de su vida. Y vamos a ver la vida de José. Es una historia que quizás muchos se saben de memoria, otros la han escuchado con ese toque de marketing motivacional evangélico, donde dicen que José vivía con un sueño, suena muy bonito y todo aquello, sí, pero realmente el sueño no es el centro de la historia de José. Es una parte de la historia y de la vida de José, pero no es el centro. Por lo tanto, no debemos prestar la atención allí, al centro.
Y yo creo que José es un ejemplo perfecto según la Biblia, porque nos muestra cómo Dios entrena el carácter en lugares incómodos. Escuché bien esto y lo voy a repetir. En la vida de José vemos claramente cómo Dios entrena el carácter en lugares incómodos. Y aquí vemos que definitivamente José no llegó a ser gobernador de Egipto porque tuvo un sueño grande. No, ya lo acabo de decir, el sueño es parte de su historia, pero no es el centro. Sino que llegó a ser gobernador de Egipto porque Dios lo formó en lo cotidiano, escuche esto, en lo injusto, y escuche esto otro, en lo humillante. Y estas dos cosas, sobre todo las dos últimas que acabo de mencionar, porque con lo cotidiano lo más que puedes hacer es aburrirte, qué fastidio, todos los días lo mismo, llega un punto que como que de verdad uno como que quiere romper el molde a veces de la cotidianidad, porque como que cansa la cotidianidad. Pero cuando se trata de situaciones injustas y humillantes, el ser humano es poco tolerante. Y no me diga que no, aunque usted sea hijo de Dios o hija de Dios, a nadie le gusta estar en situaciones injustas y mucho menos humillantes. Usted a lo mejor se la aguanta una vez, pero cuando esas injusticias se repiten todos los días, las humillaciones todos los días, uno dice, ya va, pero espérate, ¿qué pasa? Pues más o menos, automáticamente la naturaleza humana brinca, porque son situaciones que a nadie le gusta atravesar, a nadie. Pero es precisamente esas situaciones las que Dios usó para forjar a José. Vamos a ir leyendo ciertos fragmentos porque no nos va a dar el chance de leer toda la historia, sino que vamos a leer fragmentos puntuales. Y la primera parte que vemos acá nos dice, vamos a leer desde el versículo 2. Este es el relato de Jacob y su familia. José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. La primera etapa es la etapa de la casa de su hogar paterno. Y aquí vemos una identidad clara. José comienza como hijo amado por Jacob. Nos sigue diciendo en el versículo 3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Y por qué lo amaba más que a sus otros hijos? Porque él había nacido en su vejez, es decir, a lo mejor no lo esperaba, y para él fue un milagro que ya, pues, estando en su vejez, Dios le hubiese dado otro hijo. Así que le tuvo un cariño especial, y la Biblia que es clara, dice que amó más que a sus otros hijos. Esto, lamentablemente, ocurre con mucha frecuencia, donde a veces los padres tienen más preferencia por uno de los hijos que los demás. Eso ocurre, y mire que ya tiene años ocurriendo, porque estamos hablando aquí de Génesis 37. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Dos razones por las cuales la relación con su hermano no era buena. Número uno, porque le decía todas las fechorías que hacía su papá. O sea, lo veía como un chismoso, un chivo expiatorio, no se le guardaba nada. Y segundo, porque entonces sus otros hermanos miraron el cariño especial que le tenía, la túnica que le regaló, y entonces estas dos cosas hacían que esto fuera una relación en el hogar bastante hostil, Así que José comienza como un hijo amado por Jacob, tiene una túnica distinguida y sin responsabilidades pesadas, ¿sí? Porque aunque trabajaba ahí, pero estoy seguro que por ser el hijo consentido, el hijo que más amaba, seguramente no tenía las responsabilidades más fuertes, no tenía el trabajo más pesado y el más rudo, y eso seguramente lo hacían sus hermanos mayores. Así que era un joven brillante, sí, pero también era imprudente. Vamos ahora a seguir leyendo un momento. Dice el versículo 5, una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, escuchen, lo odiaron más que nunca. O sea, la relación no era buena, y de paso Dios le da un sueño, y él va emocionado, se lo cuenta a los hermanos, y en vez de a lo mejor él pensaba que este sueño iba a hacer que esa relación, esa fricción, esa hostilidad que había en la familia mermara, pues lo que hizo fue acrecentar la hostilidad. Bueno, si usted lee completamente el sueño, básicamente pues lo que dice es que Dios lo iba a exaltar a él y que todos los demás se le iban a arrodillar delante de él, incluyendo su propia familia. Evidentemente esto no gustó, ni siquiera a su papá le gustó este sueño, mucho menos la interpretación. Así que la cosa aquí estaba bastante tensa. ¿Y qué es lo que vemos acá entonces? Que era un joven imprudente
Y aquí hay una gran lección. Los sueños que Dios le dio revelaban el propósito, pero su carácter no estaba listo. Dios te puede dar una palabra, Dios te puede dar un sueño, Dios te puede dar una administración, Dios te puede dar una visión, Dios te puede hablar en el espíritu. Mira, Dios te puede mostrar la visión del propósito o aquello que va a ser la base para que llegues a ese propósito. Pero Dios tiene que tratar con tu carácter, tiene que hacer madurar tu carácter. Así que el hecho, y esto lamentablemente yo lo he visto mucho, el hecho de que porque Dios les dio una palabra cuando estaban recién convertidos, creen que ya están listos para ese cumplimiento. No. Dios puede mostrarte el destino cuando aún no tienes el carácter para sostenerlo. Repito eso, Dios puede mostrarte tu destino, Dios puede mostrarte tu propósito, pero eso no quiere decir que estás listo para sostenerlo. Y eso nos ha pasado mucho. Mire, yo estaba relativamente recién convertido, yo tendría que a lo mejor unos 2 años aproximadamente de haberme convertido a Cristo. Estaba en pañales, espiritualmente hablando todavía, no tenía un carácter maduro y ya Dios me estaba mostrando ciertas cosas. Algunas las entendía, otras no las entendía, otras tenía dudas, pero todo encajaba de una forma o de otra. Pero yo creí en un punto que ya yo estaba listo, porque yo pensaba, bueno, si Dios me lo está mostrando, porque ya yo estoy listo. No. Este sueño que usted leía acá de José, Dios le estaba mostrando el propósito de su vida, pero él creyó que estaba listo. No estaba listo, no tenía un carácter maduro, no estaba forjado todavía espiritualmente hablando. Entonces siempre en una primera etapa Dios nos habla de una identidad, porque aquí Dios le está hablando de una identidad. ¿Para qué yo te creé? ¿Para qué yo permití que vinieras y que fueras el hijo consentido o el hijo menor en la vida de tu padre a esa edad que la que él tiene? Y aquí, de aquí en adelante, es que empieza lo humillante, empieza lo injusto y empieza esa forja a meter candela. Yo no sé si usted ha visto estos videos o estos documentales o en películas, cómo se forjaba en la antigüedad la herrería. Es de verdad algo interesante y admirable. Cómo estas personas tienen que soportar tanta temperatura del calor de la forja para sacar el hierro líquido o el acero y moldearlo lo más rápido para que cuando se endurezca quede con la forma que el herrero quiere. De verdad que es impresionante, la verdad. El trabajo de la herrería antigua es admirable, es respetable. Y es exactamente lo que ocurre acá. Aquí empieza Dios ahora a derretir ese carácter, a madurar ese carácter. ¿Por qué? Porque ocurre algo que es que, mire el nivel de hostilidad, de odio, como hablar de odio si se quiere, de resentimiento tan grande que había entre José y sus hermanos, que sus hermanos lo vendieron como esclavo. O sea, no lo amaban, pero ni lo más mínimo. No le tenían cariño, pero ni nada. Mire el nivel, cómo esa relación de maldad había allí. Hasta sus propios hermanos lo vendieron. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Versículo 18. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Imagínense, el plan era asesinarlo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Versículo 20. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre después, un animal salvaje se lo comió. Veremos en qué quedan sus sueños. El problema está que ellos creyeron que matando al soñador, el sueño se acaba. El problema es que este sueño no venía del corazón de José. Este sueño venía del corazón de Dios. Y a mí me gusta una frase que dijo una vez un predicador que decía, mientras el propósito en ti esté vivo, porque Dios todavía no lo ha cumplido, tú eres intocable. Es decir, no te pueden hacer daño, porque el propósito no se ha cumplido. Y aquí literalmente Dios frustró este deseo vengativo, asesino de los hermanos, porque el propósito se tenía que cumplir. No lo mataron, obviamente. Entonces veremos en qué quedan sus sueños, pero cuando Rubén oyó el plan, trató de ¿qué? De salvar a José. Miren cómo estaba Dios en el asunto, porque ya vimos anteriormente que todos los hermanos no lo querían ninguno. No es que Rubén era la excepción, no. Es que Dios está metido en el asunto por causa del propósito que Dios tiene. Entonces, por causa del propósito que Dios tiene contigo y conmigo, hay situaciones que posiblemente hubiesen sido peores a nivel de consecuencias y no lo fueron por causa del propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Quizás con otras personas, en otras circunstancias, sí le hubiese salido algo más fuerte, pero en tu caso no, en el mío tampoco. ¿Qué pasó aquí? Bueno, él habló con sus hermanos, dijo, no lo vamos a matar, no vamos a derramar sangre, solo tirémoslo en esta cisterna, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Y así pasó, lo tiraron
Vamos al 25 de ahí, rápidamente, del 37. Luego, justo cuando se sentaron a comer, o sea, ya lo habían tirado en la cisterna, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamos y resinas aromáticas desde Galaad. ¿Qué vamos a ganar nosotros, dijo Judá, con matarlo? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, de nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Wow, no, imagínate, si tratan a uno de ellos, imagínate entonces cómo nos tratarían a los que no son de su familia. Como que les tuvo misericordia, pero no es que les tuvo misericordia, es que Dios permitió este trato injusto de parte de sus hermanos, este trato incómodo, porque Dios estaba empezando a tratar, a meter a José en la forja. Y aquí viene la segunda parte. Ya la primera parte pasó, ya Dios le dio una identidad, ya Dios le mostró el propósito de su vida en un sueño, pero ahora viene el proceso de forjar el carácter, la fe, la virtud, en pocas palabras, hacer madurar a José para que él pudiera haber cumplido ese sueño, que es el propósito de su vida. Así que este hermano convenció a sus otros hermanos y lo vendieron como un esclavo. Lo vendieron como un esclavo. ¿Y tú sabes qué hicieron estos hermanos también? Para convencer a su papá de que que unos animales salvajes lo habían matado, le quitaron la túnica que le había regalado. La túnica especial, ¿no? Mataron un animal, le echaron sangre, mira papá, y me montaron un teatro, me montaron una película y convencieron a papá, mire, tu hijo murió, no logramos salvarlo, cuando llegamos ya estaba, esto fue lo que encontramos. Evidentemente usted se puede imaginar como un padre que le duele la pérdida de un hijo, se tuvo que haber sentido, y más siendo el consentido. Esto le pegó muy duro a su papá. Pero esta fue la mentira, esto fue todo lo injusto, lo humillante que Dios permitió para empezar a forjar el carácter de José. Pero ¿qué pasó? Ahora viene esta etapa de la vida de José, de la cisterna y la venta como esclavo. Y una de las cosas que Dios hace en nuestra vida es que Dios empieza a romper, a triturar el ego de nosotros. No hay enemigo, no hay obstáculo más grande para madurar en la fe y para cumplir con el propósito que Dios tiene con nuestra vida que nuestro propio ego. Dios tiene que quebrarnos el ego. Yo veo en la primera etapa de José, yo veo un joven imprudente, un joven que como sabe que está consentido hasta cierto punto, se cree que está cómodo, que tiene el papá metido en el bolsillo porque es el consentido. Eso es ego. Que tiene preferencia por sobre sus hermanos, eso es ego. Y Dios tiene que quitar ese obstáculo. Dios tiene que quitar ese obstáculo. Y por eso Dios permite la humillación. Porque cuando tú no te humillas, Dios te humilla. Cuando tú no te humillas delante de Dios, Dios permite las humillaciones de los hombres y las circunstancias, que el diablo venga y te humille. Dios lo permite. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? Sus propios hermanos. Ya no hay túnicas de color. Ya no hay esa preferencia, esa comodidad. Eso se acabó. Empieza Dios a atacar, a machacar el ego. Nuestro ego tiene que empezar a ser humillado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba ya me había convertido y me empezó a integrar al servicio de la iglesia donde asistía hace años, cuando me convertí, y empecé a participar en el grupo de jóvenes. Yo veía que a todos los jóvenes lo tomaban en cuenta para diferentes actividades y yo buscaba resaltar para que me tomaran en cuenta. Y el líder de jóvenes de la iglesia me ignoraba totalmente. Yo hasta literalmente me le ponía enfrente cuando estaban haciendo los anuncios para que me tomaran en cuenta. Y él pasaba por encima de mí y yo me daba cuenta y no me ponía. ¿Y cómo usted cree que yo me sentía? Yo me sentía humillado. Yo me sentía, pero ¿por qué no me toman en cuenta? Si saben que yo tengo la capacidad para hacer esto y quiero hacerlo. Yo no entendía. Yo hacía silencio. Y los demás me miraban, otros un poco incómodos también en el resto de mis hermanos. Pasó el tiempo. Fui mostrando el fruto del arrepentimiento, es decir, que mi vida es otra. Empecé a tener una relación más cercana con ese líder de jóvenes y tiempo después, en una reunión social donde estábamos varias personas, él estaba junto con su esposa y no sé por qué entramos en una conversación de esos momentos cuando yo comencé a llegar a la iglesia, al grupo, y él me dijo, mire, yo te voy a decir algo. Yo al principio, te voy a confesar esto, yo le estaba orando a Dios para que te sacara y te llevara para otra iglesia. Porque lo que yo veía en ti a mí me gustaba. Yo veía que eras muy soberbio, eras muy orgulloso, había mucho ego en ti. Pero ahora me doy cuenta que Dios cambia la gente.
Esas fueron las palabras de ese líder de jóvenes en aquel entonces. Pero yo entendí ya en ese punto que Dios estaba trabajando conmigo. Si Dios hubiese permitido en aquel entonces, cuando yo llegué, que yo buscaba resaltar para que me tomaran en cuenta, y de verdad me hubiesen puesto, Él me hubiese hecho un daño. Me hubiese hecho un daño. Y fíjese qué interesante que cuando usted lee los requisitos para ser pastor en Tito y en Timoteo, uno de los requisitos que hoy día parece que como que ignoran estas cosas, pero esto no está puesto ahí por gusto, eso está puesto ahí para que se cumpla hasta que el Señor venga. Y yo creo que si eso se cumpliese, no hubiese tanto problema de púlpito hoy día. Uno de los requisitos que dice Pablo es que no sea un nuevo creyente para que no caiga en el error de Satanás. Hay un error hoy día en el que muchas veces ven que porque tienen talentos, tienen habilidades, ya está capacitado para cumplir. No, el mismo apóstol Pablo dice que para ser pastor no puede ser un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque necesita madurar en la fe, precisamente. Así que aquí vemos que Dios empieza a bregar con el ego de José. Empieza una humillación terrible. Imagínense, de ser el consentido de su casa a ser ahora un esclavo de una gente que no te conoce. Es un contraste muy fuerte. ¿Pero qué estaba haciendo Dios ahí? Humillando el ego. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí también? Que está ligado a este otro punto, que es esto: la capacidad de obedecer sin exigir reconocimiento. Vuelvo a repetir esto: la capacidad de obedecer sin exigir reconocimiento. Esto es ser literalmente siervo de Cristo, ser discípulo de nuestro. Tú y yo obedezcamos sin cuestionar la orden que Dios nos está dando y sin exigir que nos reconozcan por eso. Como lo dijo mi Señor, que no lo vea, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura que el Señor sanó a alguien, liberó a alguien, y después usted lo lee que dice aquí, no, pero vete y no le diga nada a nadie? Usted no lee esa parte de los evangelios. Siendo el Señor Jesús pudiendo decir, vaya y dígaselo a todo el mundo que ya llegó el Mesías, dice, no le digas a nadie todavía. No andaba buscando eso. Y cuando los apóstoles estaban peleando quién se iba a sentar a su derecha, quién se iba a sentar a su izquierda, quién iba a ser más importante en el reino de los cielos, el Señor nos dio una lección y una corrección allá a través de ellos. Digo, los reyes de este mundo se enseñorean sobre los demás, pero en el reino de los cielos no va a ser así. El que quiera ser el mayor, hágase el servidor de los demás. O sea, no busquen el reconocimiento. Lamentablemente hoy día tenemos una generación en la iglesia que ven los títulos como plataformas de egos. Y los títulos en la iglesia no son una jerarquía de ego. Son posiciones de servicio para el cuerpo de Cristo, de forma desinteresada. Eso es lo que vemos ahí. Eso es lo que vemos y eso es lo que Dios está aquí haciendo. Capacidad de obedecer sin exigir reconocimiento. Otra cosa muy importante, resiliencia emocional. Porque no es fácil. Saber que tenía un hogar seguro, saber que tenía un padre que por ser el consentido te daba todo lo que podía dar, a pesar de la relación difícil que tenías con sus hermanos, y que ahora seas un extranjero desconocido, tratado como mercancía. Bueno, porque recuerda que esa era la cuestión con los esclavos, eran mercancías, pero eran seres humanos, pastor, pero eran mercancías. Así como te compras una silla, mañana viste otra silla y te compraste otra silla, y la que te compraste al día anterior la botas o la regalas. Así. Qué humillante, qué duro. Pero imagínense el nivel del ego que tenía José, que Dios tenía que tratarlo de esa forma. Tenía que permitir la humillación y la injusticia de esa forma. Es injusto porque él no hizo nada para que lo trataran así. Si usted se pone a ver, él no cometió ningún delito contra sus hermanos, pero fue injusto. Entonces, Dios rompe lo que estorba para formar lo que sí iba a servir. Eso es lo que Dios estaba haciendo, estaba destruyendo el ego. El líder que un día iba a gobernar Egipto, primero pasa por la experiencia de ser tratado como mercancía. Increíble. Qué fuerte. Eso lo vemos acá. Ahora vamos a la otra etapa de la vida de José. Génesis 39, 2 capítulos más adelante. Pero para que usted conozca un poquito, estos mercaderes madianitas, lo vemos en el último versículo del 37, antes de llegar al capítulo 39, para que entienda un poquito más el contexto. ¿Quién era Potifar? Aquí dice que mientras tanto los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar. ¿Quién era Potifar?
quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era ¿qué? Capitán de la guardia del palacio, es decir, se lo vendieron a un alto funcionario de gobierno de Egipto. Que Potifar no era cualquiera, Potifar era una persona importante, tenía un rango medio, si usted lo quiere ver así, o sea, alguien tenía una posición dentro de lo que era en aquel entonces la máxima potencia del mundo, que era Egipto. Entonces acá empieza la otra etapa. La casa de Potifar para José fue el proceso donde Dios le estaba aprendiendo a que sea buen administrador. Y esto es algo tan básico, tan elemental, pero tan subestimado por los cristianos, como que si a Dios no le importara qué tan buen administrador somos nosotros. Sí, a Dios no le importa eso, es muy importante. Es muy importante, porque si nosotros no somos responsables, no somos fieles, no somos considerados con las cosas terrenales y con cosas que no son tuyas directamente, no eres responsable con eso. ¿Cómo Dios te puede confiar? ¿Cómo Dios te puede permitir que llegues al lugar donde Él te quiere poner? Donde vas a cumplir tu propósito, con esos niveles de infidelidad o de deslealtad o de irresponsabilidad. Esto es necesario. Entonces aquí José dejó de ser ya el hijo favorito para convertirse en el mejor esclavo de una casa militar de alto rango. En el mejor esclavo, no dejó de ser esclavo, de una casa militar de alto rango. Y aquí usted lo lee. Cuando los mercaderes ismaelitas, versículo 1, llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Fíjese que dice que tenía éxito en todo, tenía gran favor. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Dios permite las circunstancias en nuestra vida. Como lo dije la anterior hace 2 domingos atrás, que Dios muchas veces permite situaciones con el fin de glorificarse, hablando de cuando vimos a Lázaro, la resurrección de Lázaro, de por qué Jesús duró 4 días en llegar, aun cuando ya le habían anticipado que estaba enfermo todavía, porque el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Imagínate, era el esclavo número 1, era como que dice el mayordomo de la casa. Tenía total responsabilidad, me gusta con esta versión, responsabilidad administrativa. Y eso fue una de las cosas que José tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces en las diferentes etapas en las que nos encontramos, Dios nos está formando en algo, en alguna habilidad, en alguna capacidad, en alguna virtud, que nos va a servir y se va a maximizar cuando lleguemos al punto donde Dios nos quiere llevar. Por eso, yo algo que aprendí ahorita es a no escatimar el aprendizaje que puedo estar teniendo en algo que antes yo ni conocía. Por algo Dios está permitiendo que lo conozca. Es a la conclusión a la que llegamos. ¿De qué forma y de qué manera se va más adelante? No lo sé, lo sabré cuando llegue a ese punto. Porque en este punto de su vida José no sabía que iba a ser gobernador de Egipto. No le pasaba ni por la cabeza, no tenía ni la menor idea de que iba. Es más, estoy seguro que él ya se imaginó que más nunca iba a ser libre. Digo, bueno, ya soy esclavo, me fregué, me moriré esclavo. Porque en estas épocas era difícil, era complicado que un esclavo tuviese otra vez su libertad. Así que no le iba a pasar por la cabeza que iba a ser algún día gobernador de Egipto, ni mucho menos. Para empezar, que seguro ni siquiera pensaba ser libre.
Y posiblemente pues esto le generó cierto resentimiento, porque básicamente ¿quiénes fueron los culpables de que él ahora se fue de un esclavo? Sus hermanos. Así que es posible que Dios también haya estado teniendo que tratar con su corazón en eso, y ya lo va a entender más adelante. Así que ¿qué estaba Dios tratando acá con José? Responsabilidad administrativa, manejo de asuntos confidenciales, gestión doméstica. Potifar le confió todo, dice acá la Escritura. En pocas palabras, José manejaba un microgobierno. Y esto es tremendo porque esto es una maqueta de lo que ocurrió literalmente después más adelante. Literalmente así pasó cuando llegó a ser gobernador. Vamos a ver aquí unos punticos interesantes. ¿Qué estaba Dios puliendo en la vida de José? Cuando dice la Escritura que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, aquí podemos ver que Dios prospera lo que se hace bien, no lo que se hace por obligación. Recuerda eso, Dios prospera lo que se hace bien, no lo que se hace por obligación. Y esto es muy importante, porque aquí pasó algo que el tema de la mujer de Potifar, que era una sinvergüenza, que se hace la santica por un lado, pero cuando el marido se va a la espalda, bueno, hace desastre. Bueno, la esposa de Potifar era literalmente así, pues le echó el ojo a José, vio que era guapo, que le llamó la atención y le insistió que se acostara con él. No todo era color de rosa entonces en la casa de Potifar. Imagínense tener que aguantarse esta mujer que delante del marido se hace la santurrona, la que no rompe un plato, y cuando se va fuera de la casa empieza con la seducción y el atosigamiento y la persecución contra José. De verdad que es incómodo. Yo me imagino a José tratando de evitar a la mujer, no estoy cansada, voy a dar la vuelta por la casa, voy a dar la vuelta por el otro lado para andar por la otra puerta. Tenés que andar pendiente dentro de la casa, donde tú vas para tratar de esquivarla, para tratar de no toparse con ella lo más posible, pero llegó un punto que ya era, le montó una encerrona y ya le dijo, te vas a acostar conmigo sí o sí. Gente, la presión tan fuerte que tenía. Y aquí, integridad bajo presión. Tuvo que aprender. Integridad bajo presión. Es solamente cuando tú y yo nos encontramos en una situación donde se nos presiona que se va a poner a prueba realmente nuestros principios y valores cristianos que hemos aprendido. ¿Cómo nos vamos a comportar? Si vamos a ser honestos, si vamos a mentir, si vamos a ser leales, si vamos a mantenernos fieles a nuestros principios, aunque eso pueda ocasionarnos algo negativo. Porque en este caso, por José mantener su integridad en sus principios, en su fe, él sufre una consecuencia. Porque por culpa de la diabla le hizo una falsa acusación. Porque cuando se enteraron todos de la situación, la tipa se hizo la loca. No, él me quiso violar, mira, quitar la ropa. ¿Y qué hizo el Potifar? Bueno, le creyó a la mujer. Y la agarró otra vez con José. Dios permitió que la injusticia otra vez acá. Primero fue la humillación, que lo vendieron como esclavo, y ahora aquí la injusticia. Aquí hubo algo también muy importante porque esto tuvo que marcar, tomando en cuenta que él era el mayordomo principal y había otros esclavos a los cuales él tenía que darle órdenes. Dios empezó a pulir su liderazgo, pero no por autoridad, porque Potifar lo puso, sino por testimonio vivo. Por testimonio vivo. Es decir, cuando los cristianos somos influencers, voy a usar un término muy moderno, pero no porque busquemos protagonismo en las redes sociales, sino porque cuando tú vives, como lo dije yo al principio en la oración, cuando tú estás viviendo tu fe, tú te vuelves una influencia a tu alrededor y la gente lo nota, la gente te escucha, la gente te busca para escuchar tu opinión, para saber tu posición, porque le agrada tu compañía, porque ven algo diferente en ti que no lo ven en los demás y que ellos quieren y no entienden. Entonces empiezas tú a ser líder por influencia. Eso es lo que Dios no estaba haciendo allí con los demás esclavos. Y es interesante entonces que Dios entrenó a José como gobernador de la casa, administrando casas, una casa ajena que no era la de él. Aunque él iba a ser gobernador de un país, pero Dios lo formó primero administrando una casa que no era la de él. Interesante. Bueno, termina esta etapa lamentablemente de una forma que José a lo mejor no se lo esperaba, porque si te pones a ver, José estaba cómodo, pero con la loca esa montándolo por ahí era cuestión de que algún día pasara. Lamentablemente salió no en buenos términos de la casa de Potifar, lo meten preso, evidentemente Potifar lo manda a meter preso, y viene la siguiente etapa en la vida de José, la cárcel. Producto de la injusticia y de la
la loca de la esposa de Potifar. Aquí en el 39 del 20 al 23, acá en el 19 dice: Potifar se enfureció, del 19 del 39, se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Como Dios estaba en el asunto, siempre hay gracia y favor delante de ti para con los demás. A pesar de las circunstancias que Dios permite, de las injusticias, de las humillaciones, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Fíjense que se repitió exactamente el mismo patrón que con la casa de Potifar. En la casa de Potifar, él era el encargado de la casa de Potifar. Y ahora aquí en la cárcel, él era el encargado de las cosas de la cárcel. Qué tremendo. Porque Dios está en el asunto. Y aquí hubo otra parte muy importante que Dios tuvo que formar en la vida de José. Porque si bien es cierto que aquí no tenemos como que mucho detalle, pero podemos llegar a notar que quizás José, al tener que bregar con tantos presos y escucharlos, tuvo que haber desarrollado un nivel de empatía humana y de sensibilidad. Porque para nadie es un secreto que cuando alguien cae preso, pues la sociedad como que hasta cierto punto como que no se vuelve muy empático con el que está preso precisamente. Y no en vano el Señor dice: acordado de los presos, que son personas que la sociedad margina, ¿no? Si tú estás en la cárcel no fue precisamente por cosas buenas, entonces automáticamente hay como un rechazo natural. Y más cuando uno se entera, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Hizo eso? No, peor todavía, que se quede ahí, que se pudre en la cárcel. Así es la naturaleza humana. Así es la naturaleza humana. Y José tuvo que haber desarrollado una empatía. ¿Sabes por qué? Porque él notó que el copero y el panadero, vamos a leerlo en el capítulo 40, dice: pasado un tiempo, versículo 1 del 40, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. Y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Fíjese, aquí él desarrolló esta empatía y esta sensibilidad humana que era necesario para su propósito final. ¿Sabe por qué? Porque él llegó a ser el segundo más poderoso de Egipto, y eso involucraba la actitud de servicio, de escuchar la necesidad de la gente y de preocuparse realmente por la problemática de la persona. Tremendo. Es decir, él vio que ellos estaban tristes, se preocupó por ellos. Entonces, este detalle cambió su vida. Este detalle cambió su vida, porque él interpreta estos sueños y uno de ellos es el que le habla cuando sale de la cárcel a el faraón, que también tuvo un sueño, y el faraón manda a llamar a José. Tremendo. Pero todo ¿por qué? Porque él tuvo esa empatía humana, esa sensibilidad humana. ¿Por qué están preocupados? O sea, si tú te pones a ver en lo natural, a José ¿qué le puede importar un par de presos más igual que la situación? ¿Qué va a cambiar eso? Pero esa empatía, desarrollar, tener esa capacidad, vamos a decirlo así, que puede ser una virtud del carácter de Cristo en nosotros, que es esa benevolencia, ese acto misericordioso desinteresado a la vez, de preocuparte por el prójimo sin esperar nada a cambio. Cambió su vida totalmente ese pequeño detalle. Esto es muy importante también, un dominio emocional, porque una de las cosas que más cuesta es aprender a servir sin amargura, aún después de ser traicionado. Servir sin amargura, aún después de ser traicionado. Esto lo vemos en Cristo, las últimas 12 horas, después del sacrificio. Aún viendo a Judas,
que sabía él que ya venía a entregarlo, dice la escritura que lo trató de amigo. ¿A qué has venido, amigo? Lo trató de amigo, no sabiendo que venía a entregarlo. No tuvo rencor Cristo, a pesar del maltrato y de la hostilidad tan fuerte que sufrió su vida necesaria en la última oración. Dice la escritura que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando dice eso, lo que quiere decir es que no la abrió para maldecir, para quejarse, de una forma amargada. Eso es parte fundamental del servicio a Cristo, porque siempre va a haber personas involucradas en el propósito donde Dios te va a llevar. Siempre. O sea, no hay forma de que Dios te va a poner en un lugar donde no vas a tener que bregar con gente. No, es que la iglesia está hecha para bregar con la gente, para predicarles el evangelio, para sacarlos de las tinieblas a la luz, para restaurarles el alma, para tratar con los corazones quebrantados y heridos. Y ahí tenemos que escuchar. Muchas veces vamos a tener trato hostil por un tiempo hasta que la persona se abre, su corazón se abre. Y tenemos entonces que soportar sin que eso nos afecte a nosotros para que esa persona sea bendecida. Y eso lo tuvo que aprender José. Y fíjense que aquí ahora hay una gran diferencia. Que al principio él interpretó un sueño porque Dios le había dado la capacidad, dones. Y eso nos pasa a todos. Cuando tú llegas a Cristo, el Espíritu Santo dice la Escritura en 1 Corintios 12 que Él reparte como Él quiere los dones. Y tú te empiezas a notar que tienes habilidades espirituales dadas por Dios. Pero como nuestro carácter no ha madurado, empezamos a usar esos dones desde la arrogancia, desde el orgullo. Y eso no es lo que edifica, eso no es lo que bendice. Lo que bendice es cuando el don está acompañado del fruto del Espíritu. Eso es lo que bendice a la gente. Eso es lo que bendice. Y aquí vemos ahora vemos a José interpretando el sueño, pero no desde la arrogancia juvenil, sino desde la madurez del carácter. Madurez, porque mire que ya lleva rato siendo procesado. Ok, en el versículo 8, está en el cuento de los sueños, él los interpreta. Versículo 20, vamos rápidamente a brincar del versículo 20 del 40. Mira, es tremendo porque él interpretó los sueños de ambos, del copero y el panadero. Uno de los sueños era muy negativo porque básicamente José le dijo: mira, el rey a ti te va a matar y a ti te va a promover. Literalmente así se cumplió. Dice el versículo 20: 3 días después, en el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal, así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Recuerde que esto era una medida de seguridad, es decir, el copero agarraba la copa real, vertía el líquido, él tenía que beber primero, esperaba 1 minuto, 2 minutos, si él no se moría, esa copa se la daba al faraón. Esa era la seguridad de la época. Te mueres tú antes que se muere el faraón, esa es la responsabilidad. Y si el faraón veía que a ti no te pasaba nada, bueno, confiaba y se bebía su copa. Por eso aquí no dice así. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando lo interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Cuando le había dicho: por favor, cuando estén delante del faraón, acuérdense de mí. Y ellos le dijeron: sí, no te preocupes, lo vamos a hacer. Pero Dios permitió que se le olvidara. ¿Por qué? Porque Dios aquí estaba tratando con el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Qué importante es en todo este proceso como Dios va tratando diferentes áreas del carácter de Cristo en nosotros para hacernos madurar, para forjar. 2 años, olvidado, más o menos. ¿Sí? El versículo 41, capítulo 41, versículo 1, sí, lo que sigue. 2 años después tuvo el faraón un sueño. 2 años pasaron desde que salieron el copero y el panadero de la cárcel, se cumplieron los 2 sueños y José todavía estaba en la cárcel. Dios estaba ¿qué? Formando, puliendo y terminando su trabajo con José. Paciencia. Estaba ¿qué? Puliendo el fruto del Espíritu, porque es una virtud del Espíritu la paciencia. Nosotros por naturaleza somos impacientes, no nos gusta esperar. Entonces aquí vemos que Dios pule la autoridad espiritual, Dios pule la virtud en nosotros, en los lugares que nadie quiere o espera, no en las plataformas, no en los lugares públicos, no en los púlpitos, no en los altares. Eso es lo que Dios hace. Ok, y ya aquí en este punto,
El faraón tiene el sueño, convoca a la gente, tengo un sueño, quiero que me lo interpreten. Y el panadero que se salió se acordó ahora de José. Oye, ¿verdad que José es bueno para interpretar sueños? Yo le voy a decir al faraón que conozco uno, porque si no, aquí no va a mandar a matar toditos si no le decimos el sueño. Y se acuerda de José y lo mandan a traer. Ahora salió de la cárcel. Interpreta el sueño de una manera tremenda. Usted lo puede leer con calma a partir de ahí en adelante. No voy a leer todo porque tenemos que leer todo el capítulo básicamente. Y luego de que le interpreta los dos sueños, en el versículo 33 dice, José hablándole al faraón: por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue lo más tremendo acá? Que el faraón lo puso a él como gobernador de Egipto. Lo mismo que él hacía en la casa de Potifar, lo mismo que llegó a hacer en la casa, ahora lo está haciendo porque hasta aquí era donde Dios lo quería traer. Este era el propósito de su vida, para que se cumpliera el sueño que le dio a él. Que era que gobernar, administrar, impartir justicia en Egipto. No había persona por arriba de José, sino solamente el faraón. Es decir, él era como el subfaraón, pues, el vicefaraón, para que usted lo entienda así. Y vemos todo lo que hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí era donde Dios lo quería. Dios lo formó, Dios lo forjó para convertirlo en el gobernante de Egipto y pudiese administrar la tierra. Pero esta historia no termina aquí, porque recuérdense que está la familia de José. Bueno, pues resulta que en estos años de hambre, su papá estaban pasando hambre, pero empezaron a llegar los rumores en la noticia en Egipto. La gente tiene comida, los administran, y entonces, bueno, vamos allá, pues vamos a humillarnos, vamos a ver qué podemos hacer, porque no vamos a morir de hambre. Y aquí viene la parte más tremenda. Evidentemente han pasado mucho tiempo y los hermanos no reconocen a José como que ese José es su hermano. No lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Primero, porque pasa mucho tiempo. Segundo, recuerden que como gobernador de Egipto, José está vestido como un egipcio, con toda la cosa, los ojos pintados de negro, como se lo ponen y todo aquello. Entonces es más difícil reconocerlo, pero él sí lo reconoció a ellos. Esto me habla a mí de que fue marcado tan profundamente por lo que le hicieron sus hermanos, que no los olvidó, pero en lo más mínimo, los reconoció al toque, como dicen aquí. Fíjense que aquí usted lo lee en el capítulo 42, él habla con ellos y se empieza a dar cuenta que son sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Y él le dice en el versículo 14, José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre, pero deben traer a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Mire. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? Es que saben que hicieron mal, saben que fueron malos, saben que lo que hicieron no estuvo bien. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Cosecharon lo que sembraron, ellos mismos lo están reconociendo. Y empezaron a discutir y a pelear con ellos otra vez de esa situación que pasó hace años. Mira, volvieron otra vez la cosa acá. Bueno, así pasó, fueron, le avisaron a su papá, trajeron. Vamos a ir resumiendo un poco la historia porque quiero llegar a un punto importante. Ok, en el 45 la cosa.
capítulo 45. Aquí regresan con su padre y arman un banquete para escuchar de verdad la noticia, para conocer a su hermano menor, a su papá. En el 45 José manda a que la gente salga de la sala y se queda con ellos nada más en la sala. Y dice aquí, José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo su hermano. Y aquí si usted sigue leyendo, quiero que presten atención al versículo 5. No, bueno, desde el 4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Escuchen esto. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Ahora, José, después de muchos años, después de haber pasado por la forja de Dios, después de haber madurado en el carácter, en las virtudes celestiales, él reconoce que fue Dios en el asunto desde ese mismo momento que lo vendieron como esclavo. Y mire lo que le está diciendo a sus hermanos. Y aquí es donde Dios quería llegar con la vida de José. No solamente el hecho de que cumpliese el propósito, sino que no puede haber propósito cumplido en tu vida si no hay una madurez de carácter primero. Qué tremendo. Mire cómo los abrazó, mire cómo los perdonó. O sea, no les reprochó, sino que les dio testimonio de que era Dios en el asunto. Algo que al principio era muy difícil de que lo vieran. Tremendo. Y de aquí usted puede terminar de leer que se reencontró con su papá, el papá lloró. Bueno, fue un final de donde Dios restauró el lazo familiar nuevamente. Pero fíjense cómo Dios forja, y por eso Dios no improvisa. Y estas son las etapas que Dios hace en nuestra vida. De verdad que estas son cosas que cuando uno lo ve de esta forma, ¿cómo no admirar a Dios? Por eso que Dios no desperdicia ninguna etapa de nuestra vida. Ninguna etapa de nuestra vida es desperdiciada por Dios o es improvisada, como le he puesto yo en este mensaje. Así que todo lo que os he aprendido en ambientes limitados, hostiles, se amplifica cuando entra el propósito. Qué tremendo. Por eso que al final no se entiende la teología del proceso. Ahí lo vemos en el versículo 5. Dios me envió delante de ustedes para la preservación de vida. No se preocupen que lo que ustedes piensan que estuvo mal, Dios estuvo en el asunto desde el inicio, no desde ahorita. Entonces, ¿qué forjó Dios en José durante todos estos capítulos? Que después usted quiere en casa, lo lee con detenimiento cada capítulo. Número 1, su carácter, su visión, su habilidad, su fe, sus capacidades naturales. Mire todo lo que Dios tuvo que madurar, tuvo que pulir para que José pudiese llegar para poder cumplir el propósito de Dios. Todo eso fue necesario para sostener el llamado de salvar naciones durante una era de hambruna. El propósito de José. Entonces concluimos que José no fue gobernador por un milagro, no fue gobernador por un sueño, sino por maduración procesada en responsabilidades naturales. Con esto quiero ir cerrando. José no fue gobernador ni por milagro ni por un sueño, sino por maduración procesada en responsabilidades naturales. Así que el sueño estuvo presente, sí, pero eso fue parte de la historia, no fue el centro de la historia. Así que cuando el carácter y el propósito se alinean y maduran, Dios abre puertas que ningún Potifar puede cerrar y ningún carcelero o ningún traidor tampoco puede obstaculizar. Así que esto es una enorme bendición, entender que Dios no está improvisando contigo ni conmigo. Wow, pastor, ahora yo puedo ver porque he pasado por aquí, he pasado por lo otro. Y si ponte a meditar en todas las etapas que has pasado hasta ahorita, y te puedo asegurar que te vas a dar cuenta que Dios ha trabajado algo en tu vida en específico. Quizás has aprendido algo que todavía no le ves sentido a eso que aprendiste, pero te puedo asegurar que más adelante te va a servir, porque mira lo que pasó con la vida de José. En cada etapa
dio algo distinto, que le era necesario para cuando llegó al punto clímax de su vida donde Dios lo quería. Así que vamos a orar. Forjado mas no improvisado, parte 2. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos forjas, haces madurar nuestro carácter, Señor. No solo para darnos una identidad, sino para que comprendamos a lo que tú nos has llamado, para que seamos fieles en ese llamamiento. Y lo hacemos a través de la cotidianidad, de lo que hacemos día a día, de cada etapa en la que hemos estado atravesando hasta el día de hoy, y no sabemos cuántas más faltan, Señor, hasta llegar al punto clímax de ese lugar donde tú nos has puesto para propósito, para glorificarte, aquello que le da satisfacción y sentido en nuestra vida, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Prospera la obra de sus manos, Señor. Que ellos realmente puedan vivir tu palabra, que ellos realmente puedan ser testimonio a los suyos, Señor, viviendo, experimentando el día a día, Señor, la relación que tienen contigo, Padre. Gracias, Jesús.